nos ve, ¿no? Y hablamos de la clínica, lo que es prácticamente la constipación. El paciente con un megacolon, y así en este caso chagásico, como está hablando, hemos hablado de la vinchuca, todo, va a una constipación en la cual es de instalación lenta y va progresando permanentemente. Además, conlleva, digamos, a veces a algunos de los pacientes, no solo la lesión a nivel de lo que es la parte intestinal, sino a la parte cardíaca, ¿no? Y va a tener cuadros en los cuales de una patología concomitante de un corazón. Puede entrar de insuficiencia cardíaca, en el cual puede ser bradicárdico el paciente, por eso algunos pacientes necesitan por la bradicardia, que es menos de 40, tienen la obligatoriedad de usar marcapaso, ¿no? En algunos pacientes. Y las lesiones a nivel del electrocardiograma observamos generalmente hay bloqueo completo de rama derecha y bloqueo posterior izquierdo, y también encontramos aquellos cuadros en los cuales puede haber, digamos, algún tipo de extrarristros, ¿no? Y la bradicardia. Entonces, son datos que nos orientan a que conlleven a este cuadro de insuficiencia cardíaca, pero va a llevar en bastante tiempo. Lo que nos interesa, nosotros estamos hablando en la parte intestinal, donde vamos a ver en la inspección nuestras maniobras semiológicas, vemos que hay distensión abdominal y se puede ir palpando, ¿no? En este paciente al palpar se puede ir palpando, ya es, digamos, una materia fecal, una consistencia dura, ¿no? Y generalmente tenemos que hacer un tacto rectal donde vamos a palpar la cabeza del fecaloma. En estos pacientes, vemos estos pacientes que los observamos prácticamente en la emergencia y son con prácticamente una pared abdominal bastante delgada y prácticamente está el intestino, está a flor de piel, y aquí tiene este paciente una hernia umbilical por la gran protrusión que tiene ese abdomen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de un megacolon de etiología chagásica? Los laboratorios nos van a orientar, porque son pacientes ya crónicos, en la fase crónica, en los cuales vamos a hacer serología, generalmente dos pruebas, las pruebas del TIF y del HAI, ¿no? El test de inmunofluorescencia y la prueba de hemaglutinación indirecta. Esas dos pruebas van a conllevar a que el paciente podamos sospechar que tiene una enfermedad de Chagas. En algún caso, si existe alguna discordancia, podemos usar la prueba del Western Blot. Entonces, son estudios de laboratorio que nos van a orientar hacia un diagnóstico de esto, megacolon chagásico. También podemos utilizar, en este caso, la rectosigmoidoscopía, tanto para evaluar cómo está el mesosoma o si tiene algún proceso obstructivo, hacer una descompresión endoscópica en la cual se introduce el rectosigmoidoscopio y se llega hasta la roseta de torsión. En la roseta de torsión se introduce una sondita bastante fina, una anelatón se puede introducir fina, no tiene que ser una sonda gruesa, para hacer una descompresión endoscópica. No hacen devolvulación, como decimos, estamos devolvulación, sino estamos descompresión endoscópica. Al descomprimir el gas, entonces sí se produce prácticamente una distorsión de ese colon sigmoideo que está obstruido, ¿no? El diagnóstico, una placa simple de abdomen, donde podemos observar niveles prácticamente hidroaéreos y prácticamente en muchos casos cuando el colon se ha suspendido bastante, el colon izquierdo, ya no existe prácticamente el nivel de la cámara gástrica. El colon por enema es pues más evidente, nos va a mostrar todo el colon derecho, colon izquierdo, y vamos a poder observar inclusive ese colon transverso, cómo está descendiendo en la mujer hasta el útero, ¿no? Y a veces existe una forma de M, N, O. Son maneras que podamos observarse en un colon por enema. Se puede hacer una manometría para ver las presiones y ver la dilatación de ese esfínter anal, que prácticamente no tiene funcionalidad. Y en los casos ya específicos, podemos tomar una biopsia y vamos a ver una zona de ganglionosis. Vemos nuestros pacientes, así los tenemos, tienen dificultad para respirar, pues prácticamente el diafragma está comprimiendo y no tienen mucho espacio para ventilación, y son, como ven aquí, son caquéticos, son desnutridos, porque ya no comen los pacientes. ¿Qué tienen? Tienen deposiciones bastante prolongadas o largas que van aumentando progresivamente, ¿no? Entonces son pacientes que los tenemos como esta diapositiva. Cuando se opera el megacolon, vamos viendo cómo el megacolon en el intestino es bastante dilatado. Bueno, se va a tratar de descomprimir. ¿Cuál es el tratamiento del megacolon? Tiene que haber un objetivo. El objetivo que se tiene para tratar un megacolon, digamos, consiste en resecar la porción dilatada del colon. Estamos viendo esta porción dilatada de lo que estamos resecando. Pero esta zona generalmente a veces tiene ganglios. Entonces dice, ¿no? Entonces consiste en resecar la porción dilatada del colon junto al máximo del segmento gangliónico. Y el segmento gangliónico es la parte inferior, o sea, a nivel del recto.
de la unión del ano con el recto, ¿me entienden? Es la zona agangliónica. Entonces tenemos que descender, resecar la porción dilatada del colon, porque no vas a poder introducir nuevamente así esa cavidad, tanto se ha dilatado. Pues hablábamos anteriormente que la zona gangliónica es una zona que no se relaja en la parte distal, tanto el ano y el recto, y la parte proximal del colon se dilata bastante para vencer ese obstáculo de oclusión. Entonces, eso es importantísimo poder observar y pensando en este diagnóstico, entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para que siga esta continuidad en las deposiciones del paciente. Tenemos que restablecer esa defecación espontánea. No tiene que haber nuevamente el problema obstructivo. Por eso muchas veces cuando hacían solo resecaban la porción dilatada. Por decir, llegó un paciente, entraron de emergencia, sacaron el colon totalmente dilatado del sigmoides y le hacen anastomosis primaria. A los 2 años el paciente viene por lo mismo. Está obstruido. No le hicieron ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque la zona gangliónica sigue igual. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar al máximo de resecar ese segmento gangliónico para establecer esa continuidad intestinal, restablecer la defecación espontánea y mantener la continencia. Dice continente, ¿no? Entonces, hay procedimientos quirúrgicos, como están señalados acá, que hacen que esa unión del colon sea mucho más cerca a la línea pectínea, a la línea dentada, entonces cerca al ano. Entonces vamos viendo, la resección anterior, ¿qué quiere decir? Se reseca el segmento dilatado, en este caso puede ser el sigmoides y el tercio superior del recto. El recto midamos 12 centímetros, el tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Entonces hacemos la unión entre el colon, que estamos colon descendente, al recto medio. Estamos resecando el tercio superior del recto. Se llama resección anterior. Y si hacemos resección anterior baja, vamos a entrar por debajo todavía del recto. Los 2 tercios superiores vamos a agarrar, el tercio superior y el tercio medio. Y vamos a anastomosar en el tercio bajo. Entonces ya estamos hablando de una resección anterior baja. Dense cuenta, lo que estamos haciendo es tratar de acercarnos cuanto más bajo hacia la parte inferior. Y estas decisiones se toman generalmente en aquellos pacientes que tienen cierta edad, en aquellos que ya tienen, digamos, una edad un poco avanzada, entonces no queremos tomar, digamos, una operación más crítica como esta operación de Duhamel o la Duhamel-Haddad. Entonces, son operaciones ya mucho más específicas que tomamos en aquellos pacientes con edad mucho más joven que estén presentando este tipo de patología. Por ejemplo, el Duhamel, el Haddad, vemos cómo, miren, se reseca el recto. Aquí está el promontorio, por debajo, en la parte ya la parte del retroperitoneal, aquí está la reflexión peritoneal acá, por debajo se ha hecho la resección del recto y se ha cerrado, si es del muñón rectal. Y por detrás del recto, entre lo que es la parte del coxis o la parte del sacro, por la curva estamos haciendo, entramos en el mesorrecto y hacemos una perforación a nivel del recto y por mismo vamos a descender ese colon descendente y vamos a sacar a través del ano. Entonces, el contenido intestinal va a bajar por acá, va a llegar a bajar y salir como si fuera una verdadera ostomía. Pero esto no es compatible todo el tiempo. Entonces, vamos a hacer que este intestino se pegue prácticamente al recto que está quedando y en el lapso de 15 días vamos a proceder con la resección. Vamos a resecar este segmento que está quedando por demás a nivel de lo que es el colon. Entonces vamos a hacer una segunda cirugía a los 15 días o 21 días, dependiente cómo veamos al paciente, y hacemos la resección. Resecamos, esto ya se hace por vía perianal. La otra hemos hecho por vía abdominal, hemos hecho una laparotomía. En la laparotomía hemos resecado el sigmoides, o sea, la parte dilatada, y posteriormente nos hemos hecho una perforación a nivel del recto y hemos descendido el colon. Se desciende. Es la técnica de Duhamel-Haddad. Y la técnica de Duhamel, la que más realizamos, es no dejamos ya esta colostomía, sino anastomosamos. Vean, la reflexión peritoneal que queda, estamos por debajo del promontorio, prácticamente aquí está en el tercio medio, tercio inferior del recto suturado, el muñón rectal suturado, y este colon descendente lo estamos anastomosando cerca de la línea pectínea. Están prácticamente al dedo, o sea, cuando hacemos un tacto rectal, tocamos la anastomosis. Entonces aquí utilizamos sí o sí, tenemos que usar stapler, es el stapler circular
el cual nos va a anastomosar. Introducimos un stapler por aquí, por el ano, introducimos al colon y el otro cirujano que está en la parte alta va a tocar, va a unir prácticamente los dos segmentos del stapler y se va a hacer el disparo. Cuando este orificio queda muy pequeño, estamos viendo, entonces es conveniente ampliarle y colocamos otro stapler lineal, donde el stapler lineal en este segmento donde está yendo, se puede hacer una sutura donde se va a ampliar. Es como si yo estuviera ampliando una boca, ¿no? Una boca en la cual estemos aumentando el diámetro para la defecación. Entonces, la materia fecal va a llegar por acá y tiene poco espacio y va a salir prácticamente a través del ano. Entonces, estamos estableciendo su continencia de este paciente, pero estamos ayudando a que este paciente ya no se estreñe, se tenga un espacio mucho más pequeño. Generalmente esta parte también tenemos que ver que sea pequeña, ¿no? Porque si no, acá se va a empezar a acumular materia fecal, porque generalmente estas zonas son las zonas que son aganglionósicas, ¿no? Entonces, vamos viendo las técnicas que se emplean en ese sentido. O sea, estamos hablando como procedimientos para un megacolon de etiología chagásico, donde existe una zona de aganglionosis. Entonces, la operación de Duhamel, la de Duhamel-Haddad, ¿no ve? Otra puede ser una rectosigmoidectomía con anastomosis coloanal, en la cual sacamos el recto, o sea, el sigmoide es todo hasta el recto. Ya no dejamos ni un tercio, ni 2 tercios, nada, sino sacamos todo el recto y le anastomosamos al ano. Entonces podemos utilizar de igual manera el stapler en la parte baja y hacer una anastomosis del colon al ano, coloanal, en el cual vamos a buscar qué cosa, estamos restableciendo, estamos resecando la porción colónica dilatada junto con el máximo del segmento gangliónico, restableciendo la continuidad intestinal con preservación de la función esfinteriana. Es muy importante. Estamos viendo que va a tener defecación, es una anastomosis coloanal. O en algunos casos hacemos una colectomía total con anastomosis iliorectal. Sacamos todo el colon y le anastomos el ilio en el recto. Podemos tenerlo así como una asa pouch para que no tenga muchas diarreas. La asa pouch es una asa en la cual vamos a dar unas vueltitas, ya sea en W, en J, a nivel de lo que es el ilion terminal y vamos a anastomosar el recto para que tenga un espacio mayor de absorción de alimentos, ¿no? De intestino. Para eso se hace la asa pouch. Esa asa pouch hacemos, igualmente cuando hacemos gastrectomía total, en vez de anastomosar directo al esófago yeyunal directamente, entonces, ¿qué le hacemos? Un esófago con una asa pouch, como si fuera un estomaguito, y anastomosamos al esófago, ¿no ves? Es una pouch. Y aquí, de igual manera, podemos hacer una pouch. Estamos siendo un paciente con colectomía total, ya no tiene colon, entonces va a tener mucha diarrea, y para evitar esa tanta diarrea, podemos hacer una asa pouch. Entonces, son las técnicas, procedimientos quirúrgicos que podemos aplicarlos en megacolon de etiología chagásica. No es lo mismo que vamos a decir en megacolon secundario adquirido. Esto sí en el chagásico. El chagásico se puede adquirir, no es congénito, se puede adquirir. Pero en los otros que no son agangliónicos, se hace otro tipo de cirugía. Entonces, vemos los procedimientos que no tenemos que olvidar. Son al megacolon chagásico, siempre tratar de sacar la porción dilatada, pero el máximo del segmento gangliónico y tratar de anastomosar lo más bajo y hacer una resección anterior. Esto se busca dependiente de cada paciente. Nosotros por eso hacemos una historia clínica y definimos en nuestros pacientes cuál fue más aconsejable para con ellos. Podemos hacer una resección anterior baja, una operación de Duhamel-Haddad, o una rectosigmoidectomía con anastomosis coloanal o una colectomía total, ¿me entiendes? Con una anastomosis iliorectal, el ilio al recto, donde va a tener la continencia todo. Entonces son procedimientos quirúrgicos que se los va a aplicar. El megacolon secundario adquirido aparte de esto, de lo que vemos, de enfermedades como sea la enfermedad de Chagas, aparte de la enfermedad de Chagas, puede ser por un cruce difícil, puede ser por enfermedades neurológicas como sea el Parkinson, neuropatía diabética, muchas enfermedades neurológicas, enfermedades del músculo liso, la esclerodermia, la amiloidosis, o enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, hipopotasemia, son condicionantes a un megacolon adquirido. Un megacolon por una enfermedad crónica intestinal, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, va a condicionar un megacolon. O algunos fármacos que pueden llegar a formar un megacolon adquirido, pero no es agangliónico. El único agangliónico que vemos es el enfermedad de Chagas que nos acompaña con lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, un megacolon adquirido que se lo adquiere, podemos tener a veces un trastorno grave que se puede instaurar velozmente de un momento a otro.
y es aquí, por ejemplo, este colon está totalmente dilatado y no tiene ningún tipo de ausas, no tiene nada de ausas, está totalmente, es el megacolon tóxico. Y el megacolon, el síndrome de O'Hilve que llamamos, sí tiene aquí, digamos, estas ausas que se pueden observar en esta placa simple de abdomen. Entonces, veamos, las tres formas de presentación de este megacolon adquirido, tenemos el síndrome de O'Hilve, con una suboclusión colónica aguda. Pacientes operados de TEC, por ejemplo, dice el neurocirujano ya me dice, tengo un abdomen, un paciente que está con un abdomen totalmente distendido. ¿Y qué hacen una vez? Colocamos una sondita rectal y se descomprime, ¿me entiende? Generalmente en el curso postoperatorio, tanto de una cirugía abdominal u otro tipo de trauma, puede presentarse cuadros de subsorción colónica o algún desequilibrio, trastorno hidroelectrolítico puede condicionar esto. Pero en estos lo característico es que persiste todavía las ausas en el síndrome de O'Hilve. En el cambio, el megacolon mecánico es el cual se tuerce, se volvula, donde ya no hay continuidad. Entonces, la otra forma de presentación puede ser una suboclusión o puede ser un megacolon y que pueda obstruirse como un vólvulo, en la cual la viabilidad del asa estaría comprometida, o un megacolon tóxico, en la cual puede ser generalmente una colitis inflamatoria, que pueda condicionar. Entonces, vemos que en estos el megacolon tóxico difiere en una placa radiográfica con el otro de una suboclusión intestinal. Este megacolon tóxico, la dilatación del colon tiene que ser mayor de 6 centímetros. Generalmente, en algunos vemos 7, 8 centímetros se ha dilatado tóxicamente, veloz, de instauración veloz. Entonces, van a ir estos pacientes, las clínicas relacionadas al proceso inflamatorio que tengan, diarreas en ocasiones, con sangre, fiebre, dolor, cólicos difusos, distensión abdominal, pueden tener trastornos hidroelectrolíticos bastante severos. Y ahí tenemos que ver si tienen criterios de toxicidad sistémica. Hay criterios de toxicidad sistémica donde pueden haber 2 o más criterios en el siguiente. A ver, para definir unos criterios de toxicidad tiene que haber 2. Una temperatura que esté más de 38.6 centímetros. Alta su temperatura. Está con fiebre el paciente, un taquicardia de más de 120 latidos por minuto, una leucocitosis por encima de 10.500 o una hemoglobina hematocrítica que haya descendido un 60% del valor. Entonces vemos que hay criterios tóxicos. Tengo 2 de esos, está con un megacolon tóxico. O a uno de estos en el cual encontremos cuadro de deshidratación totalmente deshidratado, que tenga un cuadro de hipotensión, está hipotenso nuestro paciente, o alteración ya electrocardiográficas. Entonces, esas alteraciones en la cual del estado de conciencia que tienen letargo, otras cosas, son alteraciones que basta con los síntomas, son criterios de toxicidad sistémica, porque está yéndonos el paciente a un problema mucho más serio. ¿Y qué ha precipitado? ¿Qué es lo que ha llevado a ese megacolon, este megacolon tóxico? ¿Qué le ha precipitado al paciente? A veces pacientes que están tomando para una colitis ulcerosa mesalazina o algunos corticos han suspendido de un momento a otro, pueden desencadenar un megacolon tóxico. O aquellos que han usado, a veces tenemos pacientes que se llaman viajeros, tienen diarrea del viajero. ¿Y qué hacen los médicos? Le dan loperamida, el Imodium, usan el Imodium generalmente, anticolinos, evitan que tengan la diarrea y pueden condicionar un megacolon tóxico. Entonces, tenemos que ver en nuestra clínica qué le ha condicionado. Segundo, puede haber trastornos hidroelectrolíticos, una hipocalemia bastante severa. En pacientes que han usado mucho diurético, antes ha existido un desequilibrio hidroelectrolítico. Puede condicionar un megacolon tóxico. De igual manera, la exploración para hacer un colon por enema se prepara al paciente. Se le da ¿qué cosa? Medicamentos para que pueda eliminar la materia fecal. Podemos usar hasta medicamentos como ser el manitol, que le ha producido una diarrea osmótica, están produciendo un desequilibrio osmótico. Entonces, a estos pacientes se le tienen que reponer los electrolitos o pueden llegar hasta tener este cuadro severo, o aquellos que estén con una enfermedad vírica concomitante con citomegalovirus. Entonces, son factores que nos van a predisponer a que pueda tener un paciente un megacolon tóxico. ¿Qué haremos? Una radiografía simple de abdomen nos va a observar los niveles, ¿no ve? Una radiografía de tórax nos va a ver si existe una perforación o no perforación. Una tomografía, procedimientos endoscópicos, medios que son, tienen que hacerlo con personas bastante expertas porque podemos producir perforación y agravar el cuadro. En las placas simples, por ejemplo, vamos a observar que la dilatación del colon es bastante importante. Son más de 7 centímetros que pueden ser. O en el corte sagital se puede observar que la dilatación colónica
está existiendo, digamos, dentro de ese colon totalmente, pero no existe afuera líquido. O sea, no ha habido perforación, porque eso se puede observar con una placa de tórax, el aire libre subdiafragmático. De igual manera, en las tomografías, ¿qué vamos a observar? La gran dilatación. En este corte axial que estamos observando, estamos viendo dilatación del colon, engrosamiento de su pared. Se han engrosado las paredes, está totalmente dilatado ese colon. O en un corte coronal vemos directamente cómo están las paredes bastante gruesas. Todito está corroborando esa dilatación del colon. Estamos viendo un megacolon tóxico. Entonces, se tiene que hacer un tratamiento inmediatamente, ¿no? Y para lo cual tenemos medidas generales que van a ser en terapia intensiva, es un megacolon tóxico. O sea, vamos a perder al paciente. Entonces, en la terapia intensiva tratamos de descomprimir nuestras ondas, nuestras 3 vías, sonda nasogástrica, sonda Foley, sonda, una buena vía para ver qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Y hay una maniobrita de rolling que llamamos, en la cual al paciente lo hacen girar primeramente de cúbito supino, de cúbito lateral derecho, de prono lateral, que cada 15 minutos va girándole, como para movilizar un poco ese colon. De igual manera se va a hacer la reposición de líquidos, electrolitos, evitar que tenga un cuadro de tromboembolismo. Entonces tenemos que parinizar a nuestro paciente, ver, digamos, que no esté concomitante con un cuadro de una reposaje digestiva alta. Tenemos que usar omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, antibióticos. Estamos preparando a nuestro paciente ante una posibilidad que tengamos que ver si lo vamos a operar o no. Tratar medidas específicas. En una colitis ulcerosa, le daremos unción parenteral, corticoides, ciclosporinas. En una enfermedad de Crohn, igual corticoides a grandes dosis. No responde a nuestro tratamiento a la enfermedad, a las medidas específicas, tenemos que someter a una cirugía. ¿Qué vamos a hacer en cirugía? Ostomías. Inmediatamente ostomía, generalmente. En algunos casos se hace una colectomía total, pero es mucho tiempo. Generalmente se hacen las ostomías, puedes ileostomía, colostomía, ver así, y tenemos el colon prácticamente que está brillante, que está prácticamente todo el colon dañado, ¿no? Entonces, este megacolon adquirido puede ser crónico también, puede ser crónico, va avanzando en tiempo. Y las patologías dependientes de estos, ¿qué conlleva? Estreñimiento, nada más. Entonces, ese estreñimiento va a conllevar a que nosotros digamos qué tratamiento sería más adecuado para este paciente, su estreñimiento. Entonces, vamos a ver cuál es la causa y veremos qué es lo que vamos a hacer. Si realiza generalmente el tratamiento, vamos a reeducar la forma del esfínter. Vamos a indicarle que todas las mañanas vaya tome algún tipo de alimento que le ayude, digamos, a eliminar la materia fecal en tal horario. Estamos haciendo que este paciente ingiera mayor cantidad de fibras para que pueda tener un vaciamiento. Tenemos que usar laxantes, manitol, algún fármaco que ayuden a movilizar, o algunos en los cuales podemos usar en el aspecto como la vaselina líquida, que son prácticamente que van a ayudarnos a movilizar un poco el intestino únicamente. Y son tratamientos generales que vamos a ir aplicándolos en nuestros pacientes. El crónico. El megacolon andino. Esta es otra patología, dólico megacolon andino. Dense cuenta, es largo el intestino y amplio el colon, pero de la altura. La etiología se ha demostrado que es el alto contenido de fibra. Estos pacientes comen bastante fibra. Vamos a ver. Y un dato importante es el que dice que a mayor altura del nivel del mar existe menor presión atmosférica. Obvio, subimos, cuanto más subimos a la altura, entonces hay menor presión atmosférica. Y en el colon existe escasa elastogénesis. ¿A qué se refiere? Veamos. El poblador andino tiene una dieta predominante vegetariana. ¿Qué va a comer? Tubérculos, papa, oca, isaño, achira, todo lo que viene, los cereales, va de maíz, cebada, tino, de trigo, va a servirse habas, arvejas, tarwi, generalmente consume con cáscara. Esa es generalmente su dieta del poblador andino. Vayan viendo del Perú, de Bolivia, son lugares en los que vamos a poder observar estas cosas. Y en los cuales vemos que este dolicomegacolon andino, vemos que tenemos una elastogénesis aumentada y elastogénesis disminuida. Aumentada en la persona que consume dieta con escaso contenido de fibra.
la persona de nosotros en nuestro medio que comemos, en la cual consumimos poco contenido de fibra, la elastina se concentra en las fibras colónicas produciendo acortamiento, se va a cortar, va a tener mayor presión y vamos a condicionar más divertículos. O sea, es como si es más elástico, aumentado esta persona que no consume mucha fibra. Y vamos a tener divertículos. Por eso, cuando tenemos pacientes con enfermedad diverticular, ¿qué le decimos? Que coma bastante fibra para que pueda funcionar. Pero la elasticidad es disminuida aquel paciente poblador andino que consume dieta en alto contenido de fibra. ¿Qué hace eso? No tiene mucha elasticidad en esas tenias. Y eso va a condicionar que tengan más rigidez, aumenten la longitud y el diámetro luminal del colon. Entonces, se ha visto que esta sería la causa por la cual tenga el dólico megacolon. No es agangliónico, ¿me entienden? Entonces, no todo lo que veamos un dólico megacolon diríamos ya es chagásico. A veces viene de otros lugares. De Potosí viene de un lugar donde no hay la vinchuca y viene y tenemos un dólico megacolon de altura. Entonces, entendamos, la elastogénesis es el proceso de formación de fibras elásticas en el cual aparecen primeramente microfibrilas o componente fibrilar y posterior el componente amorfo. Entonces, eso hace su elasticidad. Por eso la elasticidad es aumentada. Va a aumentar la presión a nivel de las tenias. Las tenias del colon van a tener mayor presión. Y esa presión va a hacer que aumente la presión, va a buscar los lugares más débiles, como sé, donde están ingresando los vasos rectos, y van a producirse los divertículos. Ese es elástico. Pero en el paciente andino, vemos que esa elasticidad está disminuida y se cree que eso aumenta prácticamente el diámetro. Y vayamos viendo en la fisiopatología de menor presión atmosférica, cuando la presión sube. La presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Y en diferentes regiones se le va, tanto de Perú, de Bolivia, está en 450, 470 milímetros de mercurio. Entonces, tiene presión atmosférica menor. Y se dice, la ley de Boyle-Marriott, que nos han enseñado desde el colegio, dice, a menor presión atmosférica corresponde mayor distensión de gases. Entonces, esta distensión de gases a largo tiempo condicionará el incremento en las dimensiones intestinales. Entonces, está sacando la fisiopatología por la menor presión atmosférica, para que veamos cuál es el dólico megacolon andino. Entonces, se ve esto en los países andinos, en los países, en las ciudades donde están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, que consuman, digamos, alto contenido de residuos, un masticador de coca, Bolivia, Perú. Entonces, de ahí vemos, esto era lo que se discutía bastante entre megacolon andino, megacolon de la altura que llamamos, y el enfermedad de Chagas. Miren, pacientes igual, bastante distendidos el colon, su abdomen bien distendido. ¿Qué van a tener? Generalmente no tienen síntomas, pero sí está estreñido, con un abdomen bastante distendido, a veces un discreto dolor abdominal y generalmente timpanismo. La complicación más importante, porque es largo y es amplio, puede presentarse un bolo. Y vemos situaciones en las cuales, vean, ahí austras perfectamente todo, pero es el intestino bastante largo, bastante amplio. Entonces, pero no hay zonas en las cuales están sin austrias, ¿me entienden? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se busca los antecedentes, se hace la semiología que estamos analizando y qué exámenes complementarios vamos a hacer que tenga un colon por enema, un dólico megacolon. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene? El vólvulo puede obstruirse por lo que es largo, puede producirse fecalomas porque no está pudiendo avanzar, puede tener cuadros de oclusión intestinal. Entonces, son complicaciones que vamos viendo ya por lo que es largo y por lo que es amplio, ancho el ligamento. ¿Qué hace el tratamiento? Tratar de decirle que tienen que tener aumento de contenido de fibra vegetal. Los otros trastornos que pueden tener el meteorismo, entonces podemos darle medicamentos como antiflatulentos, medicamentos que favorezcan el vaciamiento intestinal. Podemos usar ese tipo de tratamiento en los pacientes, evitar estas complicaciones que estamos viendo, que son las S. Cuando se complica un vólvulo, una oclusión, podemos ver dos cosas. Un vólvulo complicado que esté con necrosis de asa o un vólvulo no complicado. Si es un vólvulo complicado, obligadamente hay que hacer una laparotomía y quizás en la mayoría de los casos terminamos con una operación de Hartmann. Y la operación de Hartmann es la resección del sigmoides con una, si es del muñón distal y una colostomía terminal en flanco izquierdo. Ahí tenemos
la operación de Hartmann. Y en algunos casos, cuando no está complicado, se puede hacer una descompresión endoscópica, ya sea con rectoendoscopio, una sondita en el latón, y si tiene éxito, preparamos en un determinado tiempo para hacer una cirugía reglada y hacerle una anastomosis buena y que vaya bien el paciente. Ahora, si falla, digamos, en esto, no ha habido la descompresión, entonces hacemos la laparotomía y quizás termine nuevamente este paciente en una operación de Hartmann, ¿no ve? Muchas veces podemos hacer también una cirugía en la cual resección del sigmoide y una anastomosis primaria. Pero eso ya se ve en cada tipo de pacientes que podamos tener. El tratamiento quirúrgico debe guiarnos el estado del asa. Cuando hacemos la laparotomía debemos ver cómo está esa asa intestinal. Si esa asa intestinal está necrosada o tiene algún tipo de trastorno. O si hay, digamos, bastante contenido líquido o si hay materia fecal para hacer una resección y una anastomosis. En los casos cuando hay isquemia o gangrena, va a aumentar los espacios de morbilidad y mortalidad postquirúrgica. Entonces, la edad también influye en ese aspecto. Entonces, cada uno de los pacientes es para tomar una conducta general. Esto es importante. En general, los procedimientos quirúrgicos son diferentes a los usados en el tratamiento quirúrgico del megacolon chagásico. Hemos hablado del megacolon chagásico, que tiene que resecar el segmento editado y bajar más la parte de donde es gangliónica. En vez de estos, no. Puesto que las recidivas por resección de asa sigmoidea en el dólico colon del megacolon andino de la altura, nunca va a haber, digamos, generalmente recidiva. Van a ir bien, porque no tiene zona de ganglionosis. Entonces, tenemos que ponernos a pensar en estos tipos de tratamientos únicamente. Vamos a ir ahora a la parte que nos falta en ese sentido. A ver, vamos a ver. Bien. Esta es la parte del prolapso rectal. Bien, el último tema que tenemos es este del prolapso rectal. El prolapso rectal, están viendo aquí una diapositiva, ¿no? En la cual estamos observando cómo protruye una mucosa a nivel de dedo en la parte del ano. Un tejido rojo que está saliendo húmedo, están viendo con materia fecal que está protruyendo. Entonces, este trastorno es un trastorno del piso pélvico. Anteriormente se hablaba solamente a nivel del esfínter, pero hoy en día se habla de todo el piso pélvico, el cual va a hacer que exista ese carácter, la protrusión del recto más allá del ano. El ano tenemos aquí y está saliendo por fuera. Entonces, es una protrusión. Puede salir incompleto, puede salir completo o puede salir interno. Entonces, hay esas variedades que podamos observarlo. Entonces, tenemos el prolapso, se clasifican solo en dos, incompleto y el completo. El incompleto es solo, va a involucrar la mucosa, como en este caso. Involucra solo la mucosa que está protruyendo, nada más que la mucosa. Es un prolapso incompleto. El completo es el que va a llevar todas las capas del recto. Todito se va a prolapsar a través del ano. Entonces, hablamos de un prolapso completo. De esta variedad completa tenemos tres variedades. El prolapso oculto, donde no vamos a ver el prolapso que esté prolapso, pero esté oculto dentro del intestino, es la intussuscepción. Es como con un calcetín se mete por dentro del intestino y hay se obstruye. ¿Me entienden? Entonces, esa es una modalidad B1 que llamamos. La B2, cuando el recto va a salir al pujar. Se le dice puja, haga una maniobra valsalva y protruye. Esa es la B2. Y la B3 es la cuando estamos viendo prácticamente directamente vemos. Estamos observando ya esta protrusión. Esa es la manera como estamos viendo el rectal. Generalmente en la epidemiología se ve que más en una predisposición en mujeres que en varones. Por eso les decía, es un problema a nivel del piso pélvico. La incidencia es mayor de los 65 años, prevalencia desconocida, picos generalmente puede haber aproximadamente, dice, en cualquier edad, pero generalmente se aumenta en mayores de edad. ¿Cuál va a ser la causa que predisponga? Esfuerzo al defecar. Va a ser fuerza al defecar, tiene alteración del piso pélvico, se va a salir. Se va a salir a través del ano, ¿cierto? La multiparidad ha condicionado ¿qué cosa? Trastorno del piso pélvico. Muchos hijos que han tenido
varios partos, va a condicionar una alteración. Espina bífida, estructuralmente. Antecedentes de histerectomía, le sacaron la matriz. La matriz estaba ahí prácticamente ayudando a detener la parte del piso pélvico. Ya no tiene matriz, con mucha más facilidad. El estreñimiento, la hipomotilidad. Entonces, hay factores que van a predisponer a que se produzca un prolapso del recto, se salga el recto. Porque es una alteración del piso pélvico. Vamos, ¿qué estructuras? Cuando vemos un edificio, por ejemplo, que ha pasado, se ha derrumbado, eran factores estructurales. Tenía poco cemento, poco fierro, sus bases estaban mal. Están viendo la estructura y vamos viendo la estructura. El fondo de saco de Douglas profundo. ¿En dónde? ¿En quién se ve? En la mujer. ¿No ve? El fondo de saco no hay en el varón. En el varón es el fondo recto vesical. Entonces, fondo de saco de Douglas muy profundo. Alteración estructural. Están viendo estructurales. Redundancia del colon sigmoide. El sigmoide no era pequeño, era más largo. Entonces, cuando va a defecar, está haciendo fuerza, está haciendo este aspecto, esfuerzo para defecar, está predisponiendo. Como es muy largo, se va a salir. Pérdida de curvatura normal del recto. Cuando nosotros metemos el recto, hacemos un 7. Prácticamente su curvatura no tiene ya. Se ha rectificado. Entonces, es mucho más fácil que pueda salir. Pérdida de fijación del recto al sacro. El sacro está fijado, pero no tenga buena fijación. O ha tenido una histerectomía donde han dejado de fijarle. Hay unos, los ligamentos útero-sacros que llamamos, son los que agarran el útero y se los va seccionando, pero hay que fijarlos. ¿Me entienden? Entonces, si hay pérdida de fijación del recto al sacro, ya hasta la intususcepción o el debilitamiento del piso pélvico. ¿Qué va a condicionar estas cosas? Va a condicionar rectocele. Se le va a salir el recto. Enterocele, se le puede salir el intestino. Cistocele, se le puede bajar la vejiga. O prolapso uterino, si tiene el útero. O vaginal. A veces hay personas que ya son de cierta edad, están con la vagina entre piernas. O el útero entre las piernas. ¿Pero cuál es? Problema de piso pélvico. Entonces, ya no hablamos solo del rectocele, antes hablamos solo del rectocele, ahora hablamos de todo el piso pélvico que puede condicionar todo lo que se llama rectocele, enterocele, cistocele, prolapso uterino o vaginal. Los autores han visto la fisiopatología y dicen, Moschowitz, ya el 1212, y la Borden y Snellman, el 68, las dos teorías dicen que esta alteración es problema anatómico del piso pélvico y nos hablan de los músculos, del tubo de coxigio, del hilo coxigio y nos hablan igualmente del obturador interno, el coxigio y el piriforme. Son trastornos de este piso pélvico que va a condicionar tanto en el varón como en la mujer. Entonces, estos autores han visto que esta es un problema de la alteración de la anatomía del piso pélvico. ¿Qué molestias va a sentir nuestro paciente? Va a tener un malestar abdominal, una evacuación incompleta, no logra tener una defecación completa, va a haber sensación de una masa que esté teniendo, algunas erosiones, problemas por lo que tiene el prolapso rectal y algunas veces úlceras, algunas veces incontinencia, algunas veces estreñimiento. Entonces, son síntomas que van a ir presentando dependiente a lo que tiene, pero lo más importante va a ser lo que vamos a observar, lo que vamos a revisar. Y ahí vamos a concomitantemente, vamos a llegar a diagnóstico de prolapso rectal. Entonces, nuestro paciente viral inodoro y prácticamente va a hacer fuerza. Va a tener sensación de masa, molestia, va a tener fisuras a nivel del ano, dolores, cólicos en el abdomen, alguna que otra, concomitante a ¿qué? A nuestro estreñimiento. Este prolapso rectal, podemos decirle al paciente que haga una maniobra de Valsalva, tapa la nariz y le hacemos un tacto rectal y vamos a ver cómo empieza a protruir. Vamos a ver que eso, van a ver como unos círculos, como si fuera, digamos, una especie de anillos que van a empezar a bajar a través del tacto rectal y vamos a poder prácticamente identificar. Aquí estoy haciendo, digamos, una maniobra de Valsalva y estoy haciendo un tacto rectal y voy a poder observar prácticamente cómo protruye, cómo va protruyendo una obstrucción, cómo va saliendo el recto por ahí. Y vemos cómo llegar a un diagnóstico, que es lo que accede en todo paciente. Como les decían en las clases prácticas, tenemos los clientes, nuestros pacientes, a los cuales tenemos una historia clínica completa. La historia clínica tiene dos partes. Uno es el charle, hablar, dialogar, charlar, y tenemos que charlarlo de acuerdo a los antecedentes bastante que nuestros pacientes tengan que contar su
problema que tiene. A veces cuando es de la parte perianal o anal que tienen, a veces son bastante, digamos, quisquillosos, no nos cuenta mucho. Pero es bueno tratar de ganarse la confianza. Y después ya cuando gane confianza, el paciente lo haremos sentar. Y en cuclillas podré revisarle eso, lo que estamos viendo, hacer un examen físico. Si no, el paciente en su historia clínica no va a poder hacer un buen examen físico. Si quiero ver de igual manera para ver cuánta lesión tiene el paciente, podría ser una defecografía. Y es más difícil que los estudios radiológicos nos hagan, ¿no? Porque tiene que verse el aspecto de la defecación, cómo está formando, dónde va el bolo fecal, todas las cosas. Es un poco más difícil, ¿no? Pero lo podemos hacer. Y ahí vamos a ver que la lesión es del piso pélvico. Y vamos a ver cuál sería la conducta de tratamiento más adecuada. Dentro de los estudios que tenemos una defecografía que vamos a valorar el piso pélvico. Ya, vamos a ver el defecto, el descenso, el ángulo, todo de la parte con una defecografía. Nos va a orientar, van a trazar la línea. El radiólogo va a decir, aquí está la lesión del piso pélvico. Puede ser una maniometría anorrectal. Voy a medir la presión del esfínter. Ese esfínter es bueno, tiene buena presión. O le haré una ecografía endoanal, en la cual voy a ver, digamos, si hay alguna alteración de ese esfínter. ¿No ve? Voy a ver cómo está con la ecografía endoanal. O una electromiografía, ya, y voy a ver efectos de continencia. A veces está todo bien, pero el paciente es incontinente. Entonces tenemos que hacer una electromiografía, o sea, la resonancia magnética nos va a ver qué tal están los órganos vecinos alrededor de lo que es del esfínter anal. O si tiene algún tipo de tumor de neoplasma, un cáncer, un pólipo, le haré una colonoscopia. Entonces son estudios complementarios que podrían ayudarnos para un diagnóstico de este prolapso rectal. Con estos estudios complementarios podemos tener un diagnóstico mejor. ¿Y cuál será mi tratamiento? Como les decía, tengo que tener un objetivo en el tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo? Restituir la anatomía del recto y del piso pélvico. Mi primer objetivo. Segundo, debo recuperar la continencia. Y tercero, manejar la constipación. Entonces, podría usar, inclusive en el manejo de constipación, usando lubricantes intestinales. Es como las movilidades usan que aceite, ¿no? Para lubricar. Nosotros usamos, ¿qué cosa? Vaselina líquida. La vaselina líquida entra por la boca y sale por el ano. Tomo 4 cucharadas de vaselina por la boca, 4 lo boto abajo. No se absorbe. Pero hay muchos pacientes que les das vaselina líquida y dicen, no, ya he cambiado, mejor me tomo aceite de oliva. Nada le hace. Pues el aceite de oliva entra al estómago, se absorbe, punto final, ¿me entiendes? No está ningún tipo de lubricante. Si quieren usar lubricante, la vaselina líquida no se absorbe y va a lubricar prácticamente, ¿no? Entonces, podemos ver el manejo de la constipación con lo que sabemos, con lo que vamos viendo, con la dieta, con tomar bastante cantidad de líquidos y algunos otros medicamentos que nos pueden ayudar a evacuarse. Generalmente usamos lubricantes intestinales. Recuperar la continencia, ver ese esfínter cómo está y la anatomía del recto, del piso pélvico. Entonces, ese es mi objetivo. ¿Cómo voy a solucionar mi tratamiento? Entonces, haré un tratamiento médico. Entrenaré a mi paciente. Lo que le decía, líquidos, fibras, supuestos alguna vez, cómo voy a evacuar el colon, y esto también le enseñaré. Esto es malo. Está formando 90 grados. Vean ustedes en esta otra imagen que tengo, por ejemplo, vemos aquí el recto y en la parte inferior el pubo rectal está haciendo una tensión y está reteniendo en esta posición. No logra. Para vencer este obstáculo, tiene que hacer mucho más fuerza este paciente. Pero si hace este tipo de posición en la cual el prácticamente se relaja. Y lo que hay puede prácticamente defecar con más facilidad. Entonces, son cositas que debemos enseñar a nuestros pacientes para que podamos solucionar su problema. ¿Pero qué es lo primero? Ganarse la confianza, llevarnos bien con ellos, tener un poco más de acercamiento a su dolencia que tiene, ¿no? ¿Qué procedimientos le haré? Entonces ya entraré a procedimientos quirúrgicos. Entonces, diremos a nivel perianal, en la parte, como este se sale por abajo, por el ano, entonces solucionaré su problema perianal. ¿Solo será eso? Mis estudios que me han hecho de la parte del piso pélvico, ya sea con la defecografía, me dicen, ¿solo es el perianal o es de arriba, desde la parte interna? Es muy largo su colon, el colon sí es muy largo, entonces ya tendré que aplicar. Pero si el caso es solamente de procedimientos perianales, tenemos 2 procedimientos, la Delorme y la Altemeide.
Entonces, estos dos procedimientos me van a ayudar. Uso, generalmente aquí estoy usando un stapler. Estoy haciendo una sutura mecánica en todo. Estoy resecando y estoy haciendo una sutura mecánica. En esto estoy haciendo una sutura manual. He hecho la resección prácticamente del colon que estoy retirando y estoy anastomosando, estoy uniendo, ¿me entiendes? Y aquí estamos usando la sutura mecánica. Aquí estamos viendo la sutura mecánica que va a ser prácticamente lo que va a solucionar. Entonces, vemos las dos técnicas, la del Delorme y la técnica de Altemey. Entonces, procedimientos perianales a nivel de lo que es el ano únicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pero si el problema es mayor, entonces tienen que hacer procedimientos abdominales. Y ahí tenemos técnicas, la de Ripstein, la rectopexia con resección o la rectopexia ventral laparoscópica. Entonces, tenemos técnicas que vamos a ir aplicando. Entonces, vamos a hablar de la de Ripstein. La de Ripstein es esta, ¿no? En la cual se coloca, digamos, una malla. Esta malla la que usamos, la malla para las senes, vamos a colocar acá, pero colocamos atrás. Estamos fijando al sacro la parte posterior y las dos aletas como una U que hemos formado, esta malla como una U, está dando un brazo, estamos fijando en esta parte del recto y en la otra estamos fijando una parte del recto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fijando el recto. El sacro está fijado hacia atrás. Y esto prácticamente está cubierto todo. Entonces, esta malla no va a estar en contacto con el intestino. Aquí está la reflexión peritoneal. Entonces, está por detrás. Entonces, esa es la técnica de Ripstein. La técnica en la cual hacemos resección. Vamos a hacer, aquí está una anastomosis. Hemos hecho una sigmoidectomía. Hemos movilizado el recto. Y esta anastomosis es una anastomosis aquí hay parte del sigmoide, porque hay, digamos, se ha hecho una anastomosis terminal, porque se le salía esto, entonces, y se ha hecho una fijación más del recto. Entonces, se ha hecho una rectopexia con resección sigmoidea. Se ha hecho una pexia, una fijación del recto, está fijándose el recto a nivel de lo que es el promontorio, está fijando y se hace una sigmoidectomía. Entonces, en eso consiste, digamos, el procedimiento Frickmann-Goldberger. Entonces, vemos procedimientos ya por vía abdominal, en la cual se moviliza el recto, se hace la sigmoidectomía, se reseca, se anastomosa y se hace la fijación a través de una pexia a nivel del recto en la parte posterior hacia el sacro. En algunos casos son cirugías mucho más, digamos, defectos de prolapso más pequeños. Entonces podemos usar microcirugías endoscópicas transanales. Entonces, ya aquí están trabajando con microcirugía, o inclusive lo que se habla hoy en día de la cirugía robótica, que un robot está operando, ¿no? Entonces, claro, baja la dirección del médico, ¿no? Pero la cirugía endoscópica es cuando en los casos, digamos, hay un prolapso rectal incompleto, oculto. Entonces, podemos hacerlo una microcirugía endoscópica. Y la cirugía robótica es la que nos da un manejo quirúrgico bastante seguro y eficiente. O sea, son dos procedimientos que también podemos incluir en nuestro tratamiento. Referente al tipo de prolapso. Los tipos de prolapso pueden ser dos. Puede ser el incompleto y el completo. El incompleto solo sale de la mucosa, entonces haré un procedimiento solamente a nivel perianal. Puede ser un Delorme, pues solamente secamos, ¿qué cosa? La parte de la mucosa. Punto. Hacemos resección, con stapler suturamos. Asunto arreglado, pasta de contar. Pero el otro, el espesor es completo, todo el recto se ha descendido. Entonces, veré dos modalidades, pues generalmente son pacientes de edad avanzada. Una paciente que es, digamos, no apto para la cirugía, para la anestesia, y otro es apto para la anestesia general. Entonces, el que es apto puede recibir anestesia general sin problema, haré un abordaje abdominal, entra el abdomen y veré cómo está su colon sigmoides. Si es un colon sigmoides bastante redundante en ese sentido, y el paciente, digamos, puede tolerar perfectamente, le haré una resección y la pexia, lo que hemos hablado. Resección y la pexia, ¿no? Entonces, vemos que se puede hacer. Pero si no puedo resecarle, solamente le haré una pexia nomás. Entonces, dos modalidades. Su colon era bastante grande, redundante, en el cual puedo resecar y hacer una pexia. Y en el cual no reseco, solamente le hago la pexia, ¿no? Entonces, voy a suturar, voy a agarrar una pexia. Y en el otro caso, en el que no se puede hacer, digamos, una cirugía general, no, anestesia, no puedes recibir, simplemente por la parte perianal. Entonces, y ahí usaré cualquier técnica.
la de Delorme o del Altemed. Entonces, son técnicas que podemos ir combinando dependiente, pero esto es un algoritmo para que nos pueda ayudar en ese sentido. Cuando después de operado mi paciente, entonces tengo que tener un manejo postoperatorio. Tengo que curar su dolor, de los líquidos electrolitos, todas las cosas, movilización temprana y alta temprana del paciente. Ver cuál es el manejo más aconsejable y la dieta es muy importante en este paciente postquirúrgico. Pero no solo queda ahí. A veces regresa el paciente porque tiene una recurrencia. Recurrencia del prolapso. Pero este prolapso tiene síntomas mínimos. No tiene muchos problemas. Entonces lo manejaré pues, en forma prácticamente médica. No va a tomar ningún. Pero este otro paciente viene con espesor completo, se le ha vuelto a salir, no tiene más alternativa que seguir un procedimiento quirúrgico. Nuevamente tendré que operar al paciente. Pero, ojo, nos hablan lo siguiente en la literatura. Dice, si hacemos una rectosigmoidectomía en un paciente perianal, puede haber riesgo de la isquemia del recto remanente. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese aspecto cuando vamos a someter a un paciente a una nueva cirugía, porque este paciente tiene un espesor completo, ha tenido un prolapso rectal completo. Entonces, tenemos que ver un abordaje quizás por la vía anterior, ¿no? Pero si es parcial, si es solo la mucosa, bueno, pues simplemente retiraré la mucosa como el procedimiento del Delorme, ¿no? Entonces, haré directamente cirugías dependientes a este tipo de recurrencia que se tiene. ¿Tiene todo este tipo de complicaciones? Sí. Hay proctitis, se ulcera la zona, tiene hemorragias, esas cosas, rotura del prolapso que se tenía, se puede gangrenar el prolapso. Son complicaciones que se las cita y tratamos de evitar que puedan avanzar e ir más adelante. Bueno, el diagnóstico diferencial del prolapso rectal que puedan ver está prolapsado. ¿Qué será? ¿Será hemorroides? Muchos pacientes vienen y dicen, tengo hemorroides. Pero lamentablemente no era hemorroides, sino era un prolapso rectal, ¿no? O un cáncer de canal anal puede ser, o un melanoma. Entonces, entra dentro del diagnóstico diferencial estas tres entidades que las podemos citar. Bueno, yo les agradezco que hemos terminado el tema, cabalito, en horario. Bueno, y gracias por los que han estado.